Bienvenidos a la presentación de la semana 7, a cargo del equipo 2, que abordará el tema de las sucesiones. Este equipo se ha dedicado a explorar y a profundizar en 4 aspectos fundamentales: la relevancia de los derechos reales, las obligaciones y fuentes presentes, el legado de las sucesiones y una reflexión final sobre el tema. Sin más preámbulos, demos inicio a esta exposición. Comenzamos explorando la relevancia de los derechos reales en las sucesiones. Los derechos reales son aquellos que recaen sobre bienes determinados, como la propiedad y las servidumbres. En el contexto de las sucesiones, estos derechos pueden tener un impacto significativo en la distribución de los bienes de una persona fallecida. Continuando con nuestros análisis, abordaremos las obligaciones y las fuentes presentes en las sucesiones. Las obligaciones pueden surgir tanto antes como después del fallecimiento de una persona, y es importante entender cómo éstas pueden afectar la distribución de los bienes y la liquidación de la herencia. Luego exploraremos el legado de las sucesiones, analizando cómo las leyes y las prácticas relacionadas con la herencia han evolucionado a lo largo del tiempo. Este análisis permitirá comprender mejor el marco legal actual y anticipar posibles cambios futuros en el ámbito. Finalmente, concluiremos nuestra presentación con una reflexión sobre el tema de las sucesiones. Nos detendremos a considerar la importancia de este aspecto en el derecho en la sociedad actual y reflexionaremos sobre los desafíos y oportunidades que presenta para el futuro. Los derechos reales, establecidos en el derecho romano, como la propiedad y la posesión, siguen siendo la base de litigios y decisiones legales en México debido a la influencia que el derecho romano ha tenido en todo el desarrollo del sistema legal mexicano. Durante la época colonial, México adoptó el sistema legal español, que a su vez estaba influenciado por el derecho romano. En general, el conocimiento del derecho romano se preservó y difundió a lo largo de los siglos, gracias a la labor de los romanos que escribieron tratados y comentarios sobre las leyes romanas. Además, el derecho romano tuvo una gran influencia en el derecho desarrollado en Europa, ya que muchos de sus instituciones y principios fueron adoptados durante la Edad Media y en la Edad Moderna. Con el tiempo, el derecho romano se fue desarrollando y ampliando para adaptarse a las realidades de un imperio en expansión. Esta evolución incluyó la conceptualización y desarrollo de los derechos reales, que son los derechos que una persona tiene sobre algo, como un objeto o propiedad que le permita usarlos, disfrutarlos, venderlo y reclamarlo como suyo frente a otros. En el contexto del Imperio Romano, donde la propiedad y el comercio eran fundamentales para la economía y para la sociedad, los derechos reales jugaron un papel crucial en la regulación de las relaciones jurídicas. Por ejemplo, el derecho de propiedad permitía a los ciudadanos romanos poseer y disponer de bienes de manera exclusiva, lo que les otorgaba seguridad y estabilidad económica. A medida que el Imperio Romano se extendía, el derecho romano se adaptaba para regular las nuevas realidades sociales y económicas. Esto implicaba, por ejemplo, la regulación de las relaciones entre propietarios y arrendatarios en las provincias conquistadas, o la protección de los derechos de propiedad en áreas fronterizas. Un ejemplo claro de la correlación entre la propiedad en la época actual y la de los romanos se puede observar en el concepto de propiedad privada. En el derecho romano, la propiedad privada era un derecho fundamental, protegido por la ley
y que confería al propietario el derecho exclusivo de uso y disfrute del bien. Este concepto ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo fundamental en el sistema legal actual, al igual que en la época romana. En la actualidad, la propiedad es un derecho protegido por la ley que otorga al propietario el derecho exclusivo de uso y disfrute de un bien. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido diferentes interpretaciones y regulaciones sobre este derecho, adaptándose a las necesidades y circunstancias de la época. En este sentido, la influencia del derecho romano en el desarrollo del concepto de propiedad privada es evidente, ya que sentó las bases para su protección y reconocimiento como un verdadero derecho fundamental en la sociedad actual. Algunos de los aspectos relevantes y relación con México son como lo son los derechos reales que recaen sobre cosas o bienes, ya sean tangibles como una casa o un coche, o intangibles como una patente o una marca. Los derechos reales son oponibles, es decir, frente a todas las personas, lo que significa que el titular del derecho puede ejercerlo contra cualquier tercero que interfiera en su ejercicio. El titular de un derecho real tiene el derecho exclusivo de usar, disfrutar y disponer de la cosa en la medida permitida por la ley. Los derechos reales pueden durar indefinidamente siempre que cumplan las condiciones legales para su mantenimiento. Por último, los derechos reales imponen obligaciones a terceros, como la obligación de respetar la propiedad y la posesión de la cosa por parte del titular del derecho. Siguiendo en el punto número 2, en donde nos surge el siguiente cuestionario: ¿cómo las obligaciones y fuentes del derecho romano se siguen aplicando en la actualidad como en contratos y acuerdos legales? Primeramente, me gustaría mencionar algunos de los tipos de contratos más relevantes en el derecho romano. Entre ellos son contractus reales. En el derecho romano existían varios tipos de contratos. Uno de ellos era el contractus reales, que se perfeccionaban mediante la entrega de una cosa. Por ejemplo, en el contrato de mutuo, el préstamo de una cosa se perfeccionaba cuando la cosa era entregada al prestatario. Contractus conceptuales. Otro tipo de contrato importante era el contractus consensuales, que se perfeccionaban por el mero consentimiento de las partes. Un ejemplo sería de estos contratos la compraventa, el arrendamiento y el mandato. Contractus literis. Los contractus literis eran contratos que requerían un documento escrito para su validez, como la stipulatio, un contrato verbal que se escribía para dejar constancia. Contractus verbis. Los contractus verbis eran contratos que se formalizaban mediante palabras solemnes, como la mancipatio, utilizada en la transferencia de propiedad de bienes raíces. Contractus re. Por último, los contractus re eran contratos que surgían por la realización de un hecho, como la recompensa prometida por la realización de una tarea. Este tipo de contratos se pueden observar en nuestra actualidad, por ejemplo, los contratos conceptuales, que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Son muy comunes en la actualidad, por ejemplo, un contrato de compraventa se perfecciona cuando el comprador y el vendedor acuerdan los términos y condiciones sin necesidad de ninguna formalidad adicional. Aunque menos comunes que en la antigüedad, todavía existen algunos contratos que se perfeccionan mediante la entrega de una cosa. Por ejemplo, en un contrato de préstamo garantizado por un bien, la entrega del bien puede ser un elemento crucial para su perfeccionamiento. Formales.
Aunque en la mayoría de los sistemas legales modernos ya no se requerían formas específicas para la validez de un contrato, todavía hay casos en los que se exige un documento escrito o una formalidad particular para ciertos tipos de contratos, como los contratos inmobiliarios o los contratos que involucran la transmisión de acciones de una empresa. Verbales. Los contratos verbales basados en el intercambio de palabras también son comunes en la actualidad, aunque pueden presentar desafíos en términos de pruebas en caso de disputa. Por ejemplo, un contrato de servicios profesionales puede perfeccionarse mediante una conversación telefónica, junta en línea o presencial, en la que ambas partes acuerdan los términos del servicio. Por actos. Los contratos que surgen por la realización de un hecho todavía son relevantes en la actualidad. Por ejemplo, una recompensa ofrecida por la información que lleve al arresto de un criminal es un ejemplo moderno de un contrato que surge por la realización de un acto. El punto 3, respecto al legado de las sucesiones, hace referencia a temas de herencias y legados, que hoy en día es un tema bastante frecuente. Primeramente nos gustaría dejar en claro algunos conceptos. La sucesión testamentaria de un proceso legal mediante el cual una persona, conocida como el testador, dispone de sus bienes en favor de una persona de su elección, llamada heredero, a través de un testamento. El contraste, la sucesión AB intestato, se produce cuando una persona fallece sin dejar testamento válido. En este caso, el Estado se encarga de la repartición de los bienes de acuerdo con las leyes de sucesión intestada, que establecen un orden de prioridad entre los posibles herederos. Las herencias consanguíneas se refieren a la sucesión de bienes entre parientes consanguíneos, es decir, aquellos que comparten un ancestro común. Este tipo de sucesión puede ocurrir tanto en casos de sucesión testamentaria como AB intestato. Para comprender cómo se aplican estos conceptos en la actualidad, podemos compararlos con la forma en que se manejan en la antigua Roma. La sucesión testamentaria era una práctica común entre los ciudadanos romanos. Un individuo podía redactar un testamento en el que dejaba sus bienes a una persona de su elección, ya sea un familiar, un amigo o incluso una institución. Este proceso permitía al testador asegurarse de que sus bienes fueran heredados según sus deseos, evitando así la distribución según las leyes de sucesión intestada. Por otro lado, si un ciudadano romano fallecía sin dejar un testamento válido, su sucesión era considerada intestada y se aplicaban las leyes romanas para determinar la distribución de sus bienes. En este caso, se daba prioridad a los parientes consanguíneos más cercanos, como los hijos, los padres o los hermanos, según el orden establecido por la ley. En la actualidad, estos principios básicos de sucesión siguen siendo aplicables en muchos sistemas legales. Por ejemplo, en muchos países, un individuo puede redactar un testamento para dejar sus bienes a una persona de su elección, siguiendo en cierta medida el principio de sucesión testamentaria de la antigua Roma. Como conclusión sobre la importancia del derecho romano en la formación profesional, podemos decir que el derecho romano no solo sienta las bases para el desarrollo del sistema legal moderno, sino que también es un reflejo de la sociedad y la cultura de la antigua Roma. La igualdad ante la ley, la propiedad privada y la responsabilidad individual eran fundamentales en la sociedad romana y siguen siendo pilares del sistema legal actual. Al comprender la historia del derecho romano, el profesionista adquiere una nueva perspectiva sobre su futura carrera. Ya no solo se trata de conocer las leyes vigentes, sino también de entender cómo esas leyes han evolucionado y cómo pueden seguir evolucionando
para adaptarse a las necesidades de la sociedad moderna. Con este nuevo conocimiento se siente la inspiración a seguir aprendiendo y creciendo como licenciado en Derecho. Entender que al comprender la historia del derecho romano se podrá ejercer la profesión con mayor rigor y comprensión. Gracias por su atención. Bienvenidos a la presentación